decidí que iba a hacer un libro. No sabía cómo se iba a plasmar y parece que nunca es el momento, porque requiere de mucho trabajo. Bitcoin es uno de estos hitos, por muchos aspectos que si quieres podemos entrar después, pero eso genera una nueva era. Casi todos los días pienso que realmente no será para siempre, es decir, que en algún momento diré, bueno, pues ya está, ya mi labor ya está hecha, o mi parte ya, yo no quiero seguir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Tendencia. Mi nombre es Evelyn Sagastume. Este espacio está creado para conocer historias inspiradoras de líderes que se mueven en el mundo de la economía, inversiones y el trading. Y hoy estoy acompañada de Adrián Bernabeu. Él es economista, emprendedor y experto en ecosistemas de Bitcoin, además de ser el autor del bestseller de Bitcoinismo. Así que pónganse cómodos porque esta conversación no se la pueden perder. Bienvenido, Adrián. Te dejo la palabra para que tú te presentes con tus propias palabras. Muchas gracias por la invitación, Evelyn. La verdad que es un sitio muy bonito. Y especialmente me gusta mucho la figura del toro, no solo por lo que significa, ¿no? Por el hecho de que son pues bull runs y todo eso, sino también porque tiene mucho que ver con España. Sí, cuéntanos un poco de eso. Bueno, el toro representa a los toreros, representa al mundo español y bueno, esa unión, ¿no? Entre me hace ilusión que haya aquí un toro por los mercados alcistas, que además, no sé si conoces, y sé que me estoy desviando, ahora te contestaré, no sé si conoces el motivo por el que se le llama bull run, los toros son hacia arriba y los osos son los mercados bajistas. Claro. Uh-huh. ¿Conoces el motivo? Porque no mucha gente conoce los motivos. Cuéntanos el motivo para que todos lo sepamos. Dicen que los toros hacen la cornada hacia arriba y que los osos hacen el zarpazo hacia abajo. Entonces los osos son mercados bajistas y los toros son mercados alcistas y bueno, me hace mucha ilusión. Y yendo a tu pregunta, realmente siempre me cuesta responder sobre mi persona, me parece más adecuado y más respetuoso cuando que alguien más me presente. Pero aquí nos gustaría que nos cuentes quién es Adrián. Realmente Adrián es una persona muy curiosa, soy una persona curiosa en ese sentido, me gusta investigar muchísimo sobre aspectos relacionados con la economía, el dinero, son aspectos que siempre me han llamado la atención desde muy pequeño y la realidad es que también el mundo tecnológico de la innovación, todo lo que tiene que ver con el futuro y claro, esos dos mundos unidos llegan a Bitcoin de forma inevitable. Antes no conocía Bitcoin, pero cuando empiezas a investigar sobre temas económicos y por otro lado ya tenía un bagaje desde muy pequeño con temas digitales, temas de tecnología y demás, gracias a mi padre que desde muy pequeñito pues nos hacía ejercicios de desarmar un ordenador, de poder hacer cosas tecnológicas con los ordenadores y con software. También me gustó el tema de desarrollo web, de hacer no solo páginas, sino un poquito de código y demás. Y bueno, esta unión pues me fue llevando de manera inevitable a Bitcoin. ¿Cómo? ¿Cuál fue ese momento que te llevó a investigar más sobre ese ecosistema de Bitcoin? Hay gente que tiene como una historia de un antes y un después respecto a Bitcoin. Lo mío fue más progresivo. Yo tuve un primer encuentro con Bitcoin sin darme cuenta obviamente de lo que era y no fue directamente porque alguien me contara sobre Bitcoin, no, tampoco fue por un tema de precio como le pasa a la mayoría de personas que lo ven como algo relacionado con la inversión. En mi caso fue en 2014, había un lugar que se llama Silk Road, que es un espacio donde se vendía todo tipo era un mercado abierto en la Deep Web, en un mercado en el que pues se vende de todo tipo de cosas y mi investigación o mi curiosidad sobre el mundo del hacking realmente, de temas relacionados con la digitalización y con programación y todo esto, me llevó a querer buscar un programita que simplemente me permitía hacer juegos con mis amigos, por ejemplo, cómo encontrar su clave para entrar a Messenger o enviarle un correo electrónico que si hace doble clic puedo entrar a su ordenador, cosas de ese tipo. Al final para mí eran juegos sin ninguna maldad, por supuesto. Y
ese tipo de programitas, que son a veces troyanos o son lo que se conoce mal conocido como virus, muchas veces se podían comprar. Estaban ya programados y se pueden comprar. Y uno de los lugares en los que se podía comprar era este lugar de Silk Road. En ese lugar solamente se podía comprar con Bitcoin. Por eso también hay esa fama mal creada también, y a veces me cuesta contar esta historia porque se malinterpreta también hacia lugares que no tienen por qué ser malos ni negativos, pero en este lugar pues se permitía hacer esas compras con Bitcoin, y yo simplemente pensé que ahí pues era una forma de pago, que solamente se pagaba con Bitcoin y ya está. Ahí fue mi primer contacto con Bitcoin. Estaba más o menos a unos $170, $175 más o menos por Bitcoin. Yo no conservé nada de esos Bitcoin porque era un lugar en el que simplemente pensé que se utilizaba de la misma forma que cuando vas en España lo llamamos coches de choque o la feria, ¿no? Que te dan unas fichitas que tú utilizas y no se te ocurre quedártelas por si acaso sube de valor esas fichas, ¿no? Entonces, con el tiempo, pasó bastante tiempo, más o menos un año o algo así, y una persona que estaba metida conmigo en el mundo del emprendimiento, de la creación de nuevos negocios, sobre todo de temas digitales y todo esto, pues me dijo, oye, voy a hacer un pequeño meetup sobre esto que se llama Bitcoin y quiero que vengas. Entonces, realmente yo dije, sí, lo de la Deep Web, lo de esto de decir, no, y me dijo, no es nada de eso, no tiene nada que ver con eso exactamente. Entonces ahí me enteré de que tenía otro precio, en ese momento estaba a $700, $800, y claro, me extrañó muchísimo que hubiera habido ese cambio de valor, y ahí empecé a investigar mucho más a partir de lo que me contó este amigo en esa reunión de Meetup, y lo siguiente es historia. He pasado por muchos intentos de estafa, por muchas problemáticas, por muchas criptomonedas de todo tipo que al final solo son ruido y son confusiones y baches que lo que hacen es difuminar lo que realmente es importante, que es Bitcoin. Después de este primer contacto que tuviste con todo este tema de Bitcoin, mencionaste a tu padre, mencionaste a este amigo. ¿Estas fueron las personas, dirías tú, que influyeron para que entraras en todo este mundo, o hubo alguien más también que te inspirara a adentrarte todavía aún más en este ecosistema? Sí, realmente hay muchas personas que me han ayudado en este camino, personas que me siguen ayudando. En realidad, este mundo es maravilloso porque los bitcoiners en general, y me incluyo, somos muy de dar, somos muy generosos en realidad. El mundo bitcoiner es por eso hay tantas donaciones, tanto que aportar, ¿no? Y efectivamente hay personas que nunca he conocido en persona, pero sí me han ayudado mucho. Por ejemplo, Andreas Antonopoulos, o muchos otros que fueron de los primeros que generaron contenido en redes relacionados con Bitcoin, y también personas que tenemos pioneros en España, de los primeros bitcoiners, como Félix Moreno, que le considero un buen amigo, y bueno, muchos otros que realmente son inspiración. Íñigo Molero también, que es el que ha creado el prólogo de mi libro de bitcoinismo. Íñigo también es uno de los primeros pioneros en español de relacionados con Bitcoin. Y todas estas personas obviamente pues me han ayudado en el camino y me han hecho entender las bondades de Bitcoin, el valor real de Bitcoin y todo lo que conlleva. Ya que mencionas tu libro, ¿qué te llevó hasta ahí? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de escribir un libro sobre Bitcoin? Es una decisión que se toma más fácil de lo que se ejecuta. Ok, cuéntanos. Porque yo llevaba recopilando información más o menos unos 7 años, pero era por mi gusto, para mi comprensión propia, para la autorreflexión y para tener un proceso de aprendizaje en el que vas anotando reflexiones o conocimientos que te interesan o ese tipo de cosas, pero no tenía tan claro que fuera a materializarse en un libro. Realmente llevo muchos años también hablando sobre estos temas y también me ayuda a poder comunicar mejor ese contenido, a poder generar pues vídeos o otro tipo de formatos que no sean escritos con ese contenido, ¿no? Más o menos hace 2 años, casi 3, decidí que iba a hacer un libro.
No sabía cómo se iba a plasmar y parece que nunca es el momento, porque requiere de mucho trabajo y no está tan bien recompensado realmente. Está muy desequilibrado. Pues principalmente porque hay muchas personas que a mí me preguntan mucho por ello. Sigo creyendo que hay mucho por decir. No hay tanto escrito, pero son muy diferentes a lo que yo he plasmado en Bitcoinismo. De hecho, me volví a leer todos los libros que se habían escrito. Ya había leído muchos de ellos, pero volví a leer absolutamente todos para hacer algo distinto que cubra un nicho de mercado, podríamos decir, que es cómo facilitar a las personas que empiezan y cómo hacer que sea también atractivo para las personas que ya llevan un tiempo en algunos detalles que son muy relevantes y que pasan desapercibidos muchas veces en Bitcoin. Entonces, consideraba que tenía que hacer esa labor también para dejarla, no sé si es demasiado presuntuoso, pero para la historia. Considero que es una obra que va a envejecer muy bien, que es una obra atemporal, es una obra que puedes leer después de 5 o 10 años y que siga pareciendo actual o que siga siendo actual. Y también para dejar un concepto que todas las demás personas puedan utilizar, que es el propio nombre de Bitcoinismo. El título del libro en realidad hace referencia al momento actual, al movimiento histórico y a la era actual desde el nacimiento de Bitcoin, porque hay mucha gente que habla de la era de la digitalización, de la era de la información, pero claro, eso es desde el nacimiento de Internet. Ya llevamos unos cuantos años desde Internet. Entonces, ¿en qué era estamos ahora mismo? Ha habido muchos hitos en la historia que han generado un antes y un después para la humanidad. Pues la invención de la escritura, la imprenta de Gutenberg para poder distribuir mejor todo el contenido, el descubrimiento del fuego, la agricultura. Hay muchos hitos que han hecho un antes y un después para la humanidad. Bitcoin es uno de estos hitos, por muchos aspectos que si quieres podemos entrar después, pero eso genera una nueva era. Y ese nombre de la nueva era, que es Bitcoinismo, quería dejarlo plasmado y quería dejar los motivos de por qué se llama así y por qué es una nueva era, ¿no? Y también para dar pie a que otras personas puedan utilizar este concepto en sus próximas obras, en sus generaciones, en todo lo que se divulga sobre Bitcoin. Y consideraba que era un buen momento también para hacerlo y así ha sido. Excelente, Adrián. Supe también que tienes un podcast. Cuéntanos un poquito de tu podcast. En realidad es una forma también de dar visibilidad a personas relevantes, a personas que tienen algo que contar y que facilite también el camino a muchas personas que quizás les cueste dar el paso para leer un libro y que sea mucho más fácil poder escuchar y ver un vídeo y a veces simplemente en fragmentos muy pequeños y todo esto. Es, como bien sabes, Evelyn, es otra forma más de hacer accesible el conocimiento a la gente. Información. Podríamos decir que prácticamente Adrián se dedica a educar sobre todo este ecosistema de Bitcoin. Sí. Es verdad que también ayudo a personas, a empresas, incluso, bueno, a parte de el establishment o de incluso gobiernos y demás, a que puedan implementar Bitcoin, porque Bitcoin es una herramienta que realmente mejora el mundo. Entonces, yo personalmente, hay personas que dirían altruista, pero obviamente de forma también egoísta, quiero vivir en un mundo mejor. O sea, de forma egoísta yo también quiero vivir en un mundo mejor. Entonces, claro, ¿qué mejor forma que hacer que otros también estén mejor y que todos podamos vivir en un mundo mejor? Yo considero que, en cierto modo, me he elegido la labor de comunicar Bitcoin porque considero que a muchas personas les va a ayudar que Bitcoin vaya mejor. Y a mí también me va a ir mejor, obviamente, si el mundo se adentra en Bitcoin. Entonces, ese es el motivo. Hay todas las formas posibles en las que por eso vengo a estos lugares, por eso viajo. Ahora mismo estamos en Guatemala, pero vengo de El Salvador, de Argentina, voy a México, o sea, viajo todo lo que puedo también para hacer esta labor educativa, que a mí también me ha ayudado en un pasado que haya otras personas que hagan esta misma labor. Entonces, nunca sabes a quién vas a poder mínimamente ayudar con alguna de las frases que vamos a decir hoy. Claro. Y que pueda cambiar su futuro y en cierto modo también el nuestro, porque tener
un activo como es Bitcoin, que es un activo inconfiscable, un activo que no se puede depreciar, que no se puede diluir depreciar en el sentido de creación de una masa monetaria más grande, como pasa con cualquier otra moneda o cualquier otra divisa. O sea, todo ese tipo de recursos, ¿no?, que nos da Bitcoin, la posibilidad de tener un activo incensurable que se pueda transmitir de fronteras sin necesidad de preguntarle a nadie. Todo ese tipo de bondades que trae Bitcoin, pues mejoran el mundo. Cuando tú hablas de mejorar el mundo y de educar, ¿cuál ha sido la parte más retadora de toda esta trayectoria de educación que tienes hasta ahora? Pues, ¿qué considerarías que ha sido retador o difícil? Hay muchas veces que no se ve recompensado como parece que es, ¿no? Hay gente que dice, tienes un libro y entonces pues el libro en realidad no da beneficios. O sea, es muy difícil que alguien viva del libro, a no ser que hayas escrito Harry Potter o El Señor de los Anillos o algo así, que sea realmente un super bestseller a nivel mundial. Y también es muy costoso estar constantemente como en una especie de lucha que se va difuminando también con los años, porque no es lo mismo. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en una televisión española en 2018 más o menos, y lo que me preguntaban en ese momento no es lo mismo que lo que me preguntan ahora en 2025. Sí que es verdad pero igualmente se critica un lado o se critica el otro. Por ejemplo, antes decían, es que los estados lo van a parar, ¿no? Es que los estados lo van a prohibir. Y ahora que los estados lo están adoptando, la siguiente pega es, es que los estados lo están adoptando, entonces ya no es lo que era. Ya no es para el pueblo, ¿no? Ahora es... Entonces, siempre hay una pega y es constantemente estar en esa dicotomía, en esa especie de lucha. Es muy complicado ir en contra de la masa. O sea, estamos incluso diseñados físicamente como humanos para que ir a favor de la masa nos dé supervivencia. Claro. O sea, es un sinónimo de supervivencia. Quien no seguía al rebaño, en realidad está en contra del rebaño y por lo tanto no tenía la protección de ese núcleo de personas y probablemente es más difícil que sobreviva. O sea que han sobrevivido mucho más las personas que han estado unidas a la masa. Entonces, cognitivamente nos es muy complicado y eso ya de por sí es un reto, y mucho más allá y seguro que vosotros aquí también lo vivís, cuando ves todo tipo de comentarios en redes sociales y constantemente ese tipo de críticas gratuitas que hay, que a mí ya no me importan, pero es también retador, ¿no? Que a pesar de todo lo que comunicas, a pesar de todas las formas en las que tratas de decir el mismo contenido de una manera u otra para que se entienda, aún así siempre hay malentendidos. Siempre se confunden tus palabras, siempre se malinterpretan tus palabras. Cada siempre quien interpreta como le llega el mensaje o de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Y eso es lo más retador de todo. Poder comunicar el contenido, poder comunicar el mensaje de una forma que llegue sin que se malinterprete. ¿Y has pensado alguna vez en rendirte con todas estas críticas y estos temas que podríamos decir que son, pues, alguna vez relativamente negativos? Sí. Y casi todos los días pienso que realmente no será para siempre. Es decir, que en algún momento diré, pues ya está. Ya mi labor ya está hecha, o mi parte ya... Yo no quiero seguir en esta... Pero de momento es muy divertido. ¿Qué te motiva a seguir? Sí, a mí sin duda me motiva que realmente también recibo lo contrario. También recibo agradecimientos. Todos los días hay gente que me dice, gracias por ejemplo, haber hecho el documental de Inconfiscable, que he podido mostrarle esta información de una manera mucho más sencilla a mi pareja, a mis padres, a mi amigo que nunca quería ni escucharme a mí porque siempre le estoy diciendo las mismas cosas, ni se quiere leer un libro ni nada, pero por ver el documental, que al final es
algo muy fácil de ver, es como una película que puedes ver un día por la noche en un sofá tranquilamente, y gracias a ese documental pues le ha creado una curiosidad respecto a Bitcoin. Entonces todos los días recibo muchos agradecimientos, eso también ayuda muchísimo, y sin duda porque creo que literalmente estamos en un momento de la historia que somos extremadamente afortunados. Yo me considero extremadamente afortunado y creo que sería feo por mi parte incluso no hacer algo para compartir ese agradecimiento que siento por estar en un momento y en un lugar y en unas condiciones que son beneficiosas al final para mi vida, y me parecería como muy sucio y egoísta no hacer algo contributivo. En tu trayectoria profesional, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor acierto? Pues tiene que ver con esta parte de la curiosidad que comentaba al principio. Tiene que ver con una filosofía que está muy alineada también con Bitcoin, que es Don't Trust, Verify. Es decir, la mayoría de personas se deja llevar solamente por lo que escucha, pero no verifica esa información. Y no digo la crítica fácil de decir, pues no es correcto, sino, bueno, vamos a investigarlo, vamos a ver si eso es correcto o no. Y ese hambre por conocer creo que ha sido el mayor acierto. Si me preguntas por algo muy específico, probablemente sea conocer Bitcoin. No sé si es realmente un acierto, porque también, pero sí está ligado también con estar con las personas adecuadas. Elegir quién tienes a tu alrededor, o en este caso yo haber elegido a las personas que tengo a mi alrededor, también saber decir que no a algunas personas, que esto muchas veces es extremadamente complicado, porque a veces esas personas, no es mi caso, pero hay veces que están en tu familia, que son tu pareja, que son tu hermano, tu hermana, y a veces es extremadamente complicado poder diferenciar lo que te puede venir bien a lo que no, lo que te favorece a lo que no, y elegir a las personas adecuadas que te nutran, digamos, o que te ayuden en el camino. Creo que es de lo más importante que puede haber, sí. ¿Cómo eliges a esas personas adecuadamente? ¿Qué características o qué valores deben de tener para que estén a tu alrededor? Pues curiosamente, yo me fijo en las personas que tienen lo que yo no tengo, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchas virtudes y características que yo soy incapaz de tener. Entonces me inspiran y me ayudan a eso. Por ejemplo, mi pareja es mucho más constante que yo, mucho más disciplinada en el sentido de continuar las cosas, y eso a mí me inspira, ¿no? A poder ser más específico y más... o otras personas que están donde yo quiero estar, ¿no? En diferentes aspectos, ya sea a nivel económico o a nivel pues de salud, o de personas que están que hacen mucho más ejercicio que yo, mucho más deporte que yo. Digo, bueno, pues, ¿cómo hace esta persona para poder tener esa disciplina a nivel de salud, o para comer mejor, o para todo ese tipo de cosas? Al final, si no tienes una referencia, es extremadamente difícil llegar a ello. No, si no hay algo que te guíe, digamos, y no solo que te guíe porque te dé las pautas, sino porque puedas visualizar lo que quieres conseguir, es extremadamente difícil que suceda. Básicamente porque a veces puedes llegar a creer que no es posible. Y a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho también es viajar. Viajar me ha permitido ver que realmente hay cosas que se escapan de mi normalidad, que se escapan de lo que yo considero, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que esto es normal. No, es normal en tu realidad, en tus circunstancias actuales. Pero la normalidad puede ser completamente contraria a otra persona. Entonces, ver otras normalidades te hace ver, claro, te hace ver que los límites te los estás poniendo tú, o tus circunstancias las creas tú mismo. Y eso para mí ha sido siempre una rotura de mente, y poder ampliar los horizontes de lo que yo consideraba posible o no posible, o normal o no normal, y conseguirlo se hace más accesible. Y que se habla mucho de eso actualmente, ¿verdad? Los límites están prácticamente en la cabeza de cada persona.
Y está súper comprobado que incluso a nivel, por ejemplo, los mayores atletas, las personas que han conseguido nuevos récords de cualquier cosa, ha sido principalmente porque otro lo ha conseguido y han considerado que es posible, y así se ha vuelto a romper el siguiente reto, ¿no? Claro. O el siguiente hito. Así que, efectivamente, si creemos que no es posible, es muy difícil que lo sea. Si Adrián tuviera que hacer algo diferente y empezar de nuevo, ¿qué haría? Wow, el otro día me lo preguntaron y no supe responder. Me preguntaron exactamente lo mismo en la radio, justamente aquí en Guatemala. Y realmente sí sé que tendría que ver con la educación. Es algo que me gusta mucho, porque yo también lo considero muy valioso para mí. Yo no puedo evitar seguir aprendiendo de cosas, entonces tengo la necesidad innata de compartir lo que aprendo, porque también es algo que me ayuda a aprenderlo mejor. Claro. ¿No? El tener más claras las ideas y poder comunicarlas, aunque me has dicho que sea algo completamente distinto, entonces esto tiene alguna relación con lo que ya hago. Entonces, si fuera totalmente distinto, ¿harías algo diferente o te volverías a dedicar exactamente a lo mismo? Mira, probablemente... Bueno, si pudiera elegir, elegiría lo que ya hago. Por eso lo hago. Okay. Sí, eso sin duda. Si quisiera otra cosa, la haría directamente. Pero sí tengo una vertiente que poca gente conoce. Yo soy licenciado en Bellas Artes. Estoy, muy relacionado con el mundo artístico, en el sentido de que me encanta todo lo que tenga que ver con la estética, también con lo arquitectónico. Eso creo que tiene que ver también con mi padre. Mi padre es arquitecto y constantemente, de forma natural, me da, cuando entro en un edificio, cuando estoy en una nueva ciudad, cuando estoy no puedo evitar ver las proporciones de las cosas, los colores, los contrastes, cómo las terminaciones de los materiales, okay. Cómo se ha diseñado los espacios, cómo se han utilizado todo lo que tiene que ver con lo estético relacionado a lo artístico y lo arquitectónico. Por eso también me gusta mucho la historia y todo lo que tiene que ver con el arte artístico. Entonces, probablemente algo de ese estilo sí me gustaría, que ya lo hago en realidad, ya profundizo en esos aspectos de otras formas, pero más de forma, digamos, como hobby. Ok, interesante esa parte. Fuera de tus actividades profesionales, ¿qué otras actividades disfrutas aparte de la que ya nos contaste? Pues... ¿Tienes algún pasatiempo o algo que te ayude como a desconectarte de toda esta investigación de Bitcoin? Lo que más disfruto es que, de hecho, algunas personas me dicen que tengo un poco de locura con eso, es con el mundo de la comida y los restaurantes. O sea, realmente tengo como una especie de biblioteca o documentación súper extensa de muchísimos países y muchísimos tipos de comida. Me gusta también cocinar, es una faceta que desarrollo porque me es meditativo. O sea, es como entrar en una especie de meditación en la que se escapa todo lo demás y estoy concentrado en una cosa única, en cada uno de los sabores, de los colores también, que también tiene que ver con esa parte artística, ¿no? Creo que cocinar bien es un arte y también es algo que compartes, ¿no? Todo lo que sea compartir una degustación y compartir una buena conversación acompañado de esa buena compañía, como te decía antes, ¿no? De la importancia de seguir nutriendo al círculo de personas que te importan, y con algo que sea delicioso, que te nutra también por dentro, me parece esencial. Entonces, esa combinación es magnífica, ¿no? Me encanta ir a nuevos restaurantes, me encanta comer nuevas comidas. Yo no entiendo cómo hay personas que siempre comen lo mismo, o que incluso les da como... Sí. Dicen, no, es que eso no sé, no quiero probarlo y no sé cómo es, pero nunca lo voy a probar, ¿no? Yo no puedo evitar
probar un nuevo sabor o elegir incluso en un restaurante el plato que yo jamás sabría cocinar o que jamás me pediría en otro lugar, solamente para saber cómo es. Sí. De hecho, cómo lo han cocinado, cómo lo han diseñado, cómo es la presentación, cómo es todo eso. Entonces, por ejemplo, si ves mi Google Maps, está repleto de puntitos con un montón de listas distintas por los que tengo que ir, los que ya he ido, mis favoritos. Y entonces, pues la mayoría de amigos que tengo que son muy cercanos muchas veces me preguntan, oye Adrián, un restaurante para una cita con una chica que tengo que ir en Madrid, lo tengo al toque. Tengo que ir con mi familia que ha venido, no sé, que está en Buenos Aires y dime, mañana voy a ir de viaje a Ciudad de México y me gustaría probar unos tacos originales. O sea, tengo de prácticamente casi todas las capitales del mundo ordenados de una forma muy obsesiva, un poco friki. Pero ya sabemos a quién abocarnos si necesitamos alguna recomendación. Y ya sabemos también a quién preguntarle sobre Bitcoin. Entonces tenemos 2 cosas importantes aquí con Adrián. Y bueno, fuera de tus actividades profesionales ya platicamos que te gusta el tema del arte, que te gusta el tema de la comida. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre lo profesional y lo personal? Me rendí con ese tema. ¿Por qué? Yo me rendí, estuve durante mucho tiempo tratando de... Bueno, se supone que eso dicen, ¿no? Que fatiga uno de los lados y que hay personas que dicen, no, es que trabajo tanto que no tengo tiempo para mi familia, o al revés, ¿no? Oye, me va mal en mi trabajo, me va mal económicamente porque estoy todo el rato centrado en mis hobbies o lo que sea. Yo ya estoy en un gris que prácticamente mi vida entera es hobby al mismo tiempo que vida relacional. Tengo suerte también porque pues mi pareja tiene también bastante tiempo bastante tiempo me refiero, bastante facilidad de movimiento como tengo yo, o flexibilidad en cuanto al tema laboral, y eso también me da pie a que podamos tener también tiempo con la familia, tiempo de todo tipo. Entonces no considero del todo, quizás haya otras personas que sí consideran que tienen un desequilibrio. En mi caso está desequilibrado en que no encuentro la diferenciación, ¿verdad? Para mí esto ya no sé si es esto que estamos haciendo ahora mismo, no sé si es trabajo o es hobby o es... Entonces simplemente trato de disfrutar lo que hago en cada momento y no de pensar como me pasaba antes, porque antes sí me latigaba de decir, oye, estoy dedicando demasiado tiempo, incluso por las noches, en lo que se supone que es el trabajo, y a lo mejor estoy hasta las 2 de la madrugada haciendo algo relacionado con el trabajo, y luego decía, qué mal, no puedes trabajar tanto, ¿no? Pero realmente sí, me gusta. Y si me gusta, ¿por qué no? Yo creo que a eso quisiéramos llegar todos, a hacer algo que nos apasione tanto que ya no sintamos que es un trabajo y que tenemos que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Efectivamente, ese es el punto. O sea, la cuestión es que me gusta tanto que no se me pasan las horas volando, como cuando disfruta cualquier otra cosa. Entonces, y muchas veces, pues, por ejemplo, algo que se supone que sería no trabajo, vamos a poner el ejemplo de antes, tener una comida con amigos. En esa misma comida ya surgen temas que tienen que ver muchas veces con a lo que me dedico, o con temas que al final se podrían considerar trabajo, pero en realidad estás quizás de copas con unos amigos, o estás teniendo algo recreativo no sé, o en un viaje en el que yo, por ejemplo, en uno de los últimos vuelos que fui a Japón, estaba de camino a Tokio, y se supone que era por disfrute. Hay otros viajes que los hago únicamente para hacer este tipo de cosas, de entrevistas, de presentaciones del libro, de asesorías, de todo o de formaciones en otros lugares. Pero ese viaje a Tokio era por gusto. Pero en ese viaje, por ejemplo, en el asiento me tocó con un chico joven, y me sorprendió que fuese tan joven, porque estábamos en los asientos de first class, de business, ¿no? Entonces, claro, no es normal tampoco alguien de 22 años
entonces pues no, claro, que pueda pagar. Entonces me puse a hablar con él, a qué se dedicaba, a qué hacía, y resulta que tenía una de las empresas más grandes de, nosotros le llamamos petardos, como fuegos artificiales. Ya. ¿Sabes cómo son los fuegos artificiales que se hacen en las fiestas y todo esto? Claro, me pareció súper curioso un negocio de ese tipo, y ahí nos pusimos a hablar de temas pues de trabajo, de negocios, de inversiones, de todo ese tipo de cosas, que se supone que es mi mundo, que se supone que yo he ido a disfrutar de un ocio y todo eso, pero al final no diferencio porque es mi vida habitualmente. Entonces yo disfruto también compartiendo con esa gente, sabiendo cuál es su opinión respecto a esos temas, respecto a temas de inversión, respecto a Bitcoin. Él también me habló de cosas relacionadas con su mundo. Entonces, claro, era un viaje de ocio, pero al mismo tiempo hay negocio, y eso yo creo que es lo interesante y lo bonito. Por eso ¿Y se cerró algún negocio con el chico ahí? Pues realmente no exactamente un negocio, pero sí se interesó, por ejemplo, por el libro. Dijo que iba también poco más tarde ella me envió una foto con el libro, que lo estaba leyendo. También tiene que ver con lo que me preguntabas antes de cosas positivas de esto, ¿no? Porque al final pues me dio las gracias muchísimo, dijo que ya estaba profundizando un montón, que había aprendido mucho, que gracias por introducirme en ese mundo y todo esto. Así que siempre... Sí. Entonces podríamos decir que al final no tienes como una rutina o como ciertos hábitos, o sí tratas en medio de de estos viajes, de mantener algún hábito, alguna rutina. Durante años he estado forzándome a hacer la rutina de levantarme temprano, meditar, hacer ejercicio, hacer todo este tipo de... Y lo siento, pero no es para mí. O sea, yo no soy de las personas de las 5 de la mañana, ni de... También he hecho Wim Hof, meterme en agua fría, todo ese tipo de cosas, no es para mí. Lo único que me da es intranquilidad, me da ganas de seguir fustigándome con no poder cumplir, con ese tipo de cosas. Okay. Sí que es verdad que el tema del deporte trato de hacerlo todo lo posible, siempre que puedo, independientemente de que estemos de viaje. Por eso cuando voy a otros lugares trato de hacer que el propio gimnasio esté en el lugar donde me quedo para poder hacerlo por la mañana y ese tipo de cosas. Y mi mayor rutina es cuidar a mi entorno, cuidar a mi familia, cuidar a la gente que me importa, disfrutar de mi trabajo, disfrutar de seguir conociendo cosas. Siempre que voy a algún sitio nuevo, pues trato de tener un tiempo para conocer las costumbres, conocer la cultura, poder estar con alguien local que me hable de su realidad, ¿no? Y que vaya a los sitios que no son turísticos a poder profundizar en eso. Pero no sé si eso se llamaría rutina, porque cada vez es distinto, aunque mi rutina es viaje. Entonces tengo cierta rutina en ese sentido, en conocer las cosas del lugar, pero son diferentes, y a mí eso me mantiene vivo, la novedad. Me mantiene vivo seguir descubriendo, seguir conociendo. Y en cuanto a rutinas, si puedo tener una rutina, es mantenerme disfrutando y poder cuidarme en el sentido físico para que eso no sea un impedimento. ¿Cómo se ve Adrián en el futuro? ¿Hay nuevos proyectos? ¿Algo que te gustaría cumplir en los próximos años? ¿O tienes alguna meta especial? Pues me encantaría que Bitcoinismo fuese una referencia, fuese un libro que todo el mundo quiere leer, porque sin leerlo no le va a ir bien, o no le va a ir tan bien como podría, porque es una pena que el sistema que conocemos actualmente esté enfermo, y el antídoto considero que está en ese libro. También hay otros lugares donde encontrar este antídoto relacionado con Bitcoin, pero yo trato de explicarlo muy claramente en el libro. Entonces sí me gustaría que mucha gente pudiera conocer esto, por eso hago esta labor, y por eso tiene que ver con lo que deseo en el futuro. Y a nivel personal me gustaría ser muy longevo, de forma saludable. Entonces sí me visualizo como una especie de,
no sé si esto es un poco extraño, Evelyn, pero como una especie de sabio que me gustaría seguir aprendiendo muchísimo. Una de las personas que me inspira para esto es Antonio Escotado. Okay. Y bueno, hay muchas otras personas que son realmente cultas y que han dedicado mucha parte de su vida a seguir profundizando en las verdades, en conocer la verdad de las cosas, en entender cómo funcionan y por qué funcionan así la mayoría de cosas que nos rodean, ¿no? En mi mundo está muy centrado a la verdad de la economía, a la verdad de lo relacionado con el dinero, pero también hay muchas otras verdades que hay por profundizar y que son realmente extensísimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, poder aprender del mundo creo que es mi mayor obsesión, tener respuestas, si es que existen, o al menos tener buenas preguntas, y me visualizo como con una barba blanca, en un lugar pues agradable respecto a la naturaleza, un sitio que pueda tener contacto con la realidad, es decir, con comida saludable, con comida, lo que se dice de kilómetro cero, ¿no? Que puedas tener ahí mismo, que haya pues buena alimentación, que haya buenas vistas, un lugar así acogedor en el que poder disfrutar de seguir aprendiendo en una vida saludable. Pues no dudo que eso se va a lograr, Adrián, y vas a tener una vida muy, muy larga. Pero cuando esa vida se termine, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues como una de las personas que contribuyó a que hubiera un mundo mejor relacionado a Bitcoin, que contribuyó a poder entender este nuevo mundo, a este cambio que muchas personas aún no han comprendido, pero que Adrián sí ayudó a que se comprenda, y que gracias a eso, pues efectivamente, como hablábamos al principio, haya muchas personas que estén en una posición mejor. Principalmente en el ámbito económico, porque eso les va a ayudar a poder tener más libertad, a poder ayudar a su familia, a poder también estar más saludables, porque cuando no tienes el tiempo adecuado, la libertad adecuada, pues también se complica todo más, ¿no? Entonces, que tengan esa herramienta a la mano para que principalmente sean más libres, para que puedan tomar mejores decisiones. Pues muchísimas gracias, Adrián. Ha sido una conversación, la verdad, muy enriquecedora. Gracias por tu tiempo, por tu autenticidad sobre todo, ¿verdad? Y quisiera que le dejaras un mensaje final a las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué les dirías para que ellos puedan emprender o dedicarse a la carrera que se quieran dedicar? ¿O qué consejo les darías para que encuentren su propósito? ¿Para que encuentren su propósito? O para que cumplan su propósito. Sí, es que lo tienen ya claro. Que no se obsesionen con encontrar su propósito. Okay. Les recomendaría, porque en el camino está realmente la respuesta. Hay veces que no damos los pasos hasta que creemos que estamos en el buen camino, pero el camino se va desarrollando. Hay Antonio Machado, que decía que el camino se hace al andar, ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso es cuando se va encontrando. Hay muchos filósofos y sabios que dicen que realmente el propósito es el propio propósito. O sea, es decir, el camino ya es tu propio propósito, tu vida en sí mismo ya es tu propósito, no tiene por qué haber algo que alcanzar, sino un proceso que recorrer, y eso puede ir modificando con el tiempo. O sea, quizás ahora tienes unas pretensiones, unos gustos, uh-huh, unas motivaciones que no tienen por qué ser la misma para toda la vida. De acuerdo. Y eso es genial, que puedas ir evolucionando y que te permitas también cambiar de camino en otro momento y no ser río, no estar siempre en el mismo cauce, poder hacer tu propio cauce en otro momento si lo consideras, y quizás eso sea otro propósito. Así que anden, y que no sea la obsesión el encontrar el propósito, sino crear ese propósito con el camino.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo adicional que podrías decirnos para motivarnos a conocer más sobre Bitcoin, para entrar en la lectura sobre tu libro? Pues sin duda, Evelyn, trato de recordar a la mayoría de personas que se interesan por esto o que aún no se han interesado por Bitcoin, que es muy curioso, Evelyn, cómo hay tantas personas que dedican la gran parte de su vida a trabajar por dinero, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo, hay personas que, o la mayoría de personas trabajan más tiempo del que duermen incluso. Correcto. A más o menos dedicamos unas entre 70.000 y 100.000 horas de nuestra vida a trabajar por dinero, pero hay muy pocas personas que dedican unas pocas horas a entender el dinero. Qué curioso que haya tantas personas que dicen, no, a mí es que el dinero no me interesa. ¡Wow! Pero dedicas una tercera parte de tu vida o más a trabajar por algo que se supone que no te interesa. Entonces, no hace falta que estés tan obsesionado con ello, ni que dediques tanto tiempo a algo que quizás no te interesa demasiado, pero interésate un mínimo para que realmente no sea un problema. Uh-huh. O sea, dedicarle el mínimo tiempo quizás para que te vaya mejor económicamente y que eso no suponga mayor dedicación o mayor problemática de la que realmente necesitan. Entonces, invitaría a que dediquen unas horas a leer el libro, a leer Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, a que vean el documental o a que profundicen de otras maneras que no sea ni con mi libro ni con el documental, sino simplemente a aprender sobre dinero para que les vaya mucho mejor y que quizás en algún momento puedan dedicar menos tiempo a trabajar solamente por dinero y hacerlo por gusto. Pues muchísimas gracias, Adrián. Gracias por tu tiempo. Gracias, de verdad ha sido un gran gusto tenerte con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando y los invitamos a que se queden siempre pendientes para escuchar un nuevo episodio de Voces con Tendencia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.